Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero todos se encuentren muy... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, vamos a comenzar con esta cuarta sesión en donde, bueno, vamos a ver ¿cómo es que debemos de darle el enfoque a nuestras bitácoras, a nuestros proyectos que estamos realizando? ¿Qué cosas son las que, bueno, son las que debemos de tener cuidado y qué consejos podemos dar también para que queden mucho mejor esos proyectos? Entonces, bueno, en esta ocasión vamos a ver cómo construir mi estado del arte, en específico cómo vamos a llevar toda esta, pues, búsqueda bibliográfica y, bueno, ciertas cositas que para nosotros pues es importante que lo tengan en cuenta para que así podamos avanzar más rápido. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Cómo hacer nuestra búsqueda bibliográfica, el cálculo de concentración molar, también depuración de información, porque hay muchas cosas que si bien sí son representativas para nuestros métodos de síntesis, para nuestras bitácoras, pero también hay información que, bueno, solamente necesitamos ciertos datos y otros datos, bueno, hay que desecharlos. Entonces, bueno, es lo que hay que revisar, lo vamos a ver. También conocer que ya cuando nosotros vamos a trabajar en el laboratorio, ¿qué es lo primero que sucede? Que nosotros ya conozcamos a los reactivos ya hasta el punto en el cual nosotros estemos trabajando en el laboratorio. Sin embargo, antes de entrar al laboratorio es importante conocer a nuestros reactivos para que, bueno, así nosotros pues sepamos qué medidas de seguridad adicionales a las que ya debemos de saber que involucra trabajar en un laboratorio para así, bueno, no tener problemas a la hora de que, bueno, nosotros estemos realizando nuestra síntesis. Y bueno, finalmente vamos a ver aplicaciones de los nanomateriales, en particular de los que vamos a estar trabajando en cada uno de los equipos. Ok, dice, esperen un minuto, dice Silvia que la sacamos. A ver, permítanme tantito. Listo, bueno, quién sabe qué habrá pasado ahí. Esperemos que se pueda conectar. Bueno, entonces estas aplicaciones de los nanomateriales que en conjunto, bueno, vamos a estar trabajando en cada uno de los equipos de trabajo. Y bueno, para empezar, ¿dónde vamos a revisar todos estos artículos, todos estos métodos de síntesis? Bueno, pues, okay, está muy bien. Ok, vamos a estar revisando en algunas plataformas. Esta es dentro de la más común, que es ScienceDirect. Sin embargo, bueno, hay muchísimas más. Nature, también hay Journals. Hay muchísimas otras plataformas en donde, bueno, dependiendo de lo que nosotros estemos buscando, pues hay algunas revistas o algunas páginas como esta, en el cual, dependiendo del giro que nosotros le demos, pues es la información que vamos a encontrar. Entonces, bueno, mencionemos que esta ScienceDirect es como la más neutra, tiene muchísimas áreas y algo muy interesante es que, bueno, nos van a venir estos recuadritos, estos keywords, también si estamos buscando el nombre de algún autor o algún libro en específico o si ya conocemos información más específica como algún volumen o alguna página en específico, pues va a ser muy fácil. Pero sin embargo, solamente utilizando los keywords, que es como lo que todas las plataformas nos van a manejar de primera instancia, bueno, ¿qué es lo que vamos a buscar? Normalmente siempre decimos, bueno, pues vamos a buscar queremos sintetizarnos en nanopartículas de óxido de zinc por método coloidal, ¿no? ¿Y qué es lo que pensamos? Bueno, pues escribir todo, ¿no? Nanopartículas de óxido de zinc por método coloidal. Hay veces que dentro de esas búsquedas, pues sí, sí es representativo
y sí nos salen algunas búsquedas. Sin embargo, hay veces que, bueno, a la plataforma como que le cuesta un poquito de trabajo y no nos muestra por completo todos los artículos que pudieran existir en esa área. Entonces, ¿qué es lo que más se recomienda? Es que utilicemos, hay veces que comas o hay veces que diferenciemos ciertas palabras muy específicas. Por ejemplo, síntesis, espacio, el material que estemos buscando, en este caso, óxido de zinc, espacio, coloidal. Y ya con eso le damos enter y ya con eso el buscador o esta plataforma ya se va a ir a esas palabras en específico y nos va a mostrar ahora un montón de artículos. Sin embargo, bueno, nosotros pues debemos estar revisando ahora sí el contexto, que sí aparezcan las 3 palabras que nosotros estamos buscando, porque va a haber veces que nada más nos va a subrayar síntesis o nos va a decir, bueno, este artículo habla de óxido de zinc, pero es otro método, pero aparece óxido de zinc. Entonces, bueno, es cosa de ir conociendo a la plataforma y de hacer nuestra búsqueda más especializada. Con lo cual, bueno, vamos a evitar perder el tiempo, que es algo también, hay veces que si hacemos de verdad una búsqueda bibliográfica, cuando apenas vamos a empezar a conocer un material, si la hacemos de verdad, nos podemos tardar hasta una semana. Pero obviamente ya con un montón de artículos, un montón de métodos de síntesis, un montón de características que pueden tener esas nanopartículas o ese material y también un montón de aplicaciones en las cuales podemos elegir. Entonces, bueno, esto es lo que se recomienda hacer cuando apenas vamos a estar trabajando con un material, porque muchas veces, ¿qué es lo que hacemos? Hay veces que también es válido pues buscar simplemente en su buscador qué es eso, ¿no? Para saber de qué se trata y rápidamente como que enterarnos de qué se trata y ya después nos vamos a estas plataformas más sofisticadas para ya con un contexto científico pues ahora entender de qué nos estamos refiriendo o qué es lo que nosotros queremos buscar. Entonces, bueno, ya aquí va a aparecer un artículo, por así decirlo. Entonces, bueno, nos va a venir el material que vamos a estar trabajando. Va a venir también en este caso que sean unas nanopartículas semiconductoras, el método que a nosotros nos interesa, en este caso, método Sol-Gel. Entonces, bueno, vamos a ir identificando los parámetros que nosotros buscamos. Ahora, ya que nosotros ya encontramos estos parámetros o estas características que nosotros estábamos buscando, ahora, ¿qué cosas son las que vamos a revisar? Bueno, hay que revisar los precursores o los reactivos que nosotros necesitamos. Más adelante les puse una tablita en la cual, bueno, no es como que estrictamente lo tengamos que hacer así, pero sí es la primera vez que vamos a estar trabajando con estos materiales y vamos a hacer una revisión para ver con qué método o qué características son las que nosotros queremos trabajar y también hasta proponer un nuevo método de síntesis es importante conocer lo que ya existe. Entonces, bueno, hay que revisar los precursores. Bueno, ya tengo mi material. Ahora este material bajo esas condiciones de síntesis, ¿con qué precursores se puede trabajar? Hay veces que tenemos en mente o se repiten como que los mismos precursores. Sin embargo, hay algunos casos en los cuales pues se ocupan diferentes precursores y se pueden obtener diferentes resultados, ya sea de geometría, de tamaño o para dopaje también se ocupa o se agrega otro cierto precursor para asegurar que se llegue o se realice este dopaje que nosotros estamos buscando. Todo va a depender de lo que ustedes quieran. Entonces, bueno, hay que revisar o hay que buscar estos precursores químicos. También hay que revisar el material de laboratorio. Entonces, este material de laboratorio, ¿por qué? Porque hay veces que nosotros simplemente nos vamos con el título, nos vamos ahí como que rápido a los resultados, vemos unas imágenes de, no sé, de SEM o de TEM súper padres, vemos o corroboramos la estructura cristalina y decimos, no, sí, esta es la síntesis que yo quiero hacer igualita, quiero obtener este material. Sin embargo, pues no consideramos que pues ellos utilizaron, no sé, un equipo muy específico o que también utilizaron a lo mejor una atmósfera, no sé, de argón, de helio para realizar su síntesis o que utilizaron, no sé, algún tratamiento térmico pues muy elevado por mucho tiempo.
Entonces por eso es importante pues conocer el material que nosotros necesitamos, o simplemente si hay en las instrucciones no menciona como que otras cosas, otros parámetros pues externos a lo que nosotros podemos deducir con la información experimental, pues simplemente podemos decir que pues lo podríamos realizar sin necesitar otro aditamento o un material más sofisticado. Y bueno, relacionado con esto, encontrar las condiciones de trabajo que nosotros buscamos. Hay veces que cuando estamos haciendo nuestra síntesis, pues simplemente estamos buscando y decimos, bueno, sí, y esta quedó bien padre, y ya leemos las características y dice, bueno, requiere estar, no sé, a tanta temperatura o esta atmósfera, o hay veces que dice, esta síntesis se realizó, no sé, en 4 días, hay síntesis que duran días. Hay síntesis que duran algunos minutos, algunas horas, pero también hay síntesis que tardan días. Entonces, eso porque es importante de tenerlo en consideración, porque no solamente es que nosotros digamos, bueno, voy a hacer el sacrificio, por así decirlo, de tardarme mucho en realizar esta síntesis, sino que hay que tener en consideración, bueno, eso en qué nos podría complicar después. Por ejemplo, no sé, que el laboratorio solamente abra 2 días o un día ahorita por la situación, entonces ¿qué va a pasar esos días que no voy? O también si sí abren el laboratorio, no sé, hasta los sábados, o si sí puedo estar yendo diario para darle seguimiento a mi método de síntesis. Entonces no solamente es tomar el tiempo, por así decirlo, nada más así, sino que en un futuro eso, cómo yo me tendría que organizar para que ese tiempo, bueno, no me genere pues como que algo a considerar. Por ejemplo, hasta cuando vamos a mandar a caracterizar nuestros materiales, lo que normalmente se pide es que lo tengamos nuestra síntesis lo más reciente, lo más fresca que se pueda para poder caracterizar. Entonces, vean hasta dónde involucra, no sé si tenemos nuestra síntesis el martes o el miércoles, no sé, el lunes, pues hay que tomar en consideración todo el tiempo que nos tarda para poder obtener nuestro material. Y también el nivel de complejidad. Obviamente, entre más sofisticado y con más aplicaciones estemos sintetizando nuestro material, pues también más grado de complejidad va a tener esto, que es lo que les mencionaba la clase pasada. O sea, no solamente es tener la receta, sino simplemente hay que conocer qué es lo que está ocurriendo, qué mecanismo o por qué se generan esos materiales para poder entender realmente lo que está sucediendo. Porque hay veces en las cuales, bueno, no solamente es que mezclemos, cuando agregamos dos reactivos, nosotros siempre pensamos, no, pues hasta que cambie de color, hasta que le haga un tratamiento térmico, ya con eso cambia la fase o se acomoda en lo que yo quiero. Sin embargo, están reaccionando estos dos precursores desde el segundo en que ustedes están agregando. Si ustedes están platicando con alguien más, fueron al baño, lo que sea, todo eso está reaccionando, y es por eso que hay veces que es difícil recrear una síntesis en las cuales pues no fuimos tan estrictos de revisar todos los cambios que existieron, porque pues hubo muchas variables, y si no las anotamos, hay síntesis que hasta porque el día esté nublado o porque el día esté muy soleado, hay síntesis que se ven afectadas a estos cambios, y hay veces que no nos vuelven a salir, así repitamos las mismas condiciones. Entonces sí hay que tener en consideración pues que es un sistema el cual está actuando, aunque nosotros no lo alcancemos a percibir con nuestros ojos, ya está actuando. Entonces hay que conocer y tener bien presente el nivel de complejidad al cual nosotros, bueno, vamos a estar trabajando. Ahora, bueno, aquí vamos a ver con la preparación, en donde, bueno, vamos a estar leyendo la receta, ¿no? A ver qué precursores, qué solventes, en qué cantidades los necesito, o sea, qué condiciones. No es como si nosotros estuviéramos preparando una receta de cocina, ¿no? A ver cuántos gramos necesitamos, de cuántos precursores, cómo lo voy a revolver, cómo lo voy a mezclar, qué es lo que voy a hacer. Entonces va a haber ocasiones en las cuales la síntesis sí no lo explica, así como que, mira, 70 mililitros lo tienes que disolver en tanto de agua y que tenga una relación, o no sé. Y hay veces que simplemente nos van a decir, generé una solución a tal concentración, y ya tú defines el volumen que tú quieres estar trabajando y también la cantidad del precursor que tú necesites.
Entonces, bueno, todo esto es cosa de leer bien nuestros artículos y encontrar específicamente qué soluciones o qué reactivos son con los que yo voy a estar trabajando. Y bueno, para esto, pues hay una fórmula en la cual, bueno, vamos a tomar en consideración cómo es que se debe de trabajar. Aquí tenemos una fórmula en la cual se optimiza en un 70% el cálculo que se haga y vamos a ver que toma en cuenta ciertos parámetros muy específicos. Entonces, bueno, vamos a tener la molaridad, el litro o los litros que estemos ocupando. Esto normalmente lo dice en el artículo o nosotros lo podemos definir dependiendo de lo que nosotros estemos ocupando. Vamos a tener también este dato en el cual esto viene normalmente en las tablas periódicas y bueno, hay que tener en consideración la característica de nuestro reactivo. Va a haber algunos que estén hidratado, tetrahidratado, monohidratado, cada uno de estos moles de agua adicionales que nosotros tenemos en consideración. Hay que anotarlo, hay que tomarlo en consideración en nuestros cálculos, porque bueno, hay veces en los cuales a lo mejor y si no tenemos específicamente los reactivos que nos menciona, pero tenemos uno similar, nada más porque tiene 1 o 2 moles adicionales de agua, pues también podríamos llegar a trabajar con ellos. Sin embargo, bueno, todo es cosa de adecuar todos nuestros cálculos a nuestros reactivos y sus características que tengan para que nuestra síntesis salga efectiva. Vamos a tener también, hay que tener en consideración la pureza del reactivo y también aquí va a haber muchas cosas. Hay veces que nosotros pensamos, híjole, es que si no tengo los reactivos más puros, pues no voy a poder hacer nada y sí se pueden sintetizar cosas. Sin embargo, bueno, dependiendo de los diferentes purezas o reactivos que existen a nivel comercial, pues van a salir por ahí ciertos contaminantes o por ahí van a salir ciertas cositas que hay veces que esas nos ayudan a obtener ciertas partículas muy específicas o ciertos materiales muy específicos cuando nosotros queremos que tenga estas impurezas, pero va a haber algunas otras síntesis en donde tratemos de cuidar por completo que sea lo más puro que se pueda. Entonces, bueno, todo va a depender del reactivo que nosotros estemos ocupando. Con todo se pueden realizar síntesis. Sin embargo, bueno, pues van a tener ciertas características un poquito diferentes dependiendo de las impurezas que tengan. Entonces, para eso va a haber a granel, en donde, bueno, estos son pues reactivos en los cuales pues aquí no les preocupa la pureza, simplemente ellos quieren vender por volumen. Entonces aquí vamos a poder comprar por toneladas, o sea, grandes cantidades. Después vamos a tener el grado técnico, en el cual pues aquí ya tienen un poquito más de cuidado, ya como que nos garantizan, bueno, sí, ¿no? Es este material, a lo mejor le hacen algunos ensayos en donde nos especifique pues a lo mejor que tengan ciertas impurezas y después vamos a tener el grado analítico, en donde aquí pues ya nos tienen un poquito más de cuidado, nos dicen, mira, ya tratamos de quitarle un poquito las impurezas, aquí vienen las fichas, mira todo lo que tiene, mira esta cierta pureza y finalmente vamos a tener los de ultra alta pureza, en donde recuerden que no hay 100% de pureza, simplemente aquí vamos a tener reactivos en los cuales van a irse aumentando los 9. Entonces vamos a poder tener un 99% de pureza y de ahí van a empezar a salir 99.9, 99.99 y así va a ir aumentando la cifra de 9. Obviamente entre más vaya aumentando la cifra de 9 y pasemos de un producto a granel a un producto de alta pureza, pues como nos están garantizando que solamente vamos a tener ese precursor o ese elemento en específico, pues también el precio va a aumentar considerablemente. Pero sin embargo, bueno, no es que nos aferremos a trabajar con ultra alta pureza porque hay veces que para lo que nosotros necesitamos pues no es necesario tener
pues una ultra alta pureza. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos, pues va a ser el grado o el reactivo que nosotros queremos, porque imagínense un proceso industrializado que esté ocupando reactivos de ultra alta pureza, pues casi podríamos decir que sería incosteable. Normalmente ellos siempre van a estar trabajando con reactivos en grado a granel o con grado técnico, obviamente dependiendo de a lo que se dediquen, pero normalmente en esas purezas ellos trabajan. Ok, y bueno, aquí vamos a ver esto que les digo, dependiendo de cómo se vaya aumentando esta pureza, pues también va a aumentar el precio. Entonces, bueno, vamos a tener un ejemplo, tenemos un reactivo, la cantidad, si se dan cuenta, es la misma, es 1 gramo, pero lo que va a cambiar es la pureza. Entonces, partimos desde a granel, que es de menos o aproximadamente del 80%. Un grado técnico se estima que va a tener una pureza del 95%, grado analítico 98% y ultra alta pureza 99%. Ahora, lo importante de fijarnos es el precio por gramo que tienen. Por eso es que también les pedimos que hicieran el cálculo para que ustedes sepan cuánto es lo que cuesta su síntesis. Obviamente la idea es que si a ustedes les interesa seguir trabajando con esto, pues que a lo mejor y si después quieren hacer un producto o un proyecto, pues a lo mejor ya aquí ya necesitarían pues productos por tonelada. Ahora, hay algo muy importante, hay algunas síntesis que debido a la naturaleza de los reactivos no se pueden pasar a un proceso industrializado, ya sea por los reactivos, por el precio que eso involucraría pues estar produciendo toneladas y también porque hay veces que no se puede replicar en grandes escalas. Entonces, bueno, todo esto va a depender con el precio también y conocer si nosotros lo pudiéramos pasar a unas toneladas o a unas cantidades muy grandes o simplemente se debe de seguir sintetizando en pequeñas cantidades y con purezas muy altas. Entonces, bueno, aquí tenemos el precio, vemos que empezamos en 0.085 centavos. Eso es un producto a granel y vean cómo el grado técnico cuesta, también está económico, está 0.2 centavos. Ya un grado analítico, pues ahí como que ya vemos el cambio, ¿no? Estamos hablando en centavos y de repente pasa a 2.44, pero el cambio más, pues, impresionante es ya cuando estamos trabajando con reactivos de ultra alta pureza, en donde 1 gramo de ese mismo reactivo, solamente porque tiene una pureza del 99%, vean, ya va a costar 48 pesos. Entonces, es por eso que es importante conocer estos precios, también cuánto es lo que cuesta su material, no porque ustedes lo quieran vender ahorita, sino porque conozcan pues que los reactivos y que la calidad que ustedes estén ocupando pues es algo que sí es representativo. Ahora, ¿dónde podemos buscar? Hay muchas, hay Aldrich, hay Merck. En Aldrich normalmente los reactivos siempre están más caros. Sin embargo, bueno, Merck y Aldrich es la misma empresa, sin embargo, pues tiene como que para los ricos, por así decirlo, los más exigentes y los que pueden ofrecer precios accesibles, es la misma empresa, simplemente cambian significativamente los precios. Hay diferentes laboratorios que hacen reactivos o que venden reactivos, pero bueno, en este caso tenemos a Merck, en el cual, bueno, simplemente nos metemos a su página, buscamos el reactivo que nosotros estamos solicitando y ahí nos va a aparecer diferentes tipos de purezas. También va a haber algunos del 99, va a haber algunos más bajos, va a haber ahí un montón de consideraciones. También va a haber diferentes presentaciones. Hay algunos reactivos que, dependiendo de la naturaleza del reactivo, te venden desde 5 gramos, 1 gramo, y hay algunos envases de algunos reactivos que pueden, no sé, llegar a ser hasta 1 kilo, creo. Sí, 1 kilo es la presentación más grande que he visto. No recuerdo si hay más grande, pero bueno, todo va a depender de lo que nosotros estemos buscando y pues también el precio en el cual se va a mostrar aquí.
Entonces, bueno, aquí es donde vamos a poder observar el precio de estos reactivos, en donde hay que tener en consideración como en una pureza del 80% puede aumentar hasta 570 veces el precio ya cuando lo estamos adquiriendo con una pureza del 99%. Y bueno, finalmente vamos a tener los litros, en donde aquí es qué solvente es lo que nosotros estemos ocupando. Va a haber diferentes, podemos utilizar agua, vamos a poder utilizar algunos ácidos, bases, algunos reactivos polares, no polares, todo va a depender pues de la naturaleza o de nuestra síntesis. Y también pues hay que tener en consideración pues el volumen en el cual nosotros estemos buscando utilizar. Esto porque hay veces que a lo mejor en nuestra síntesis nos dice, bueno, se preparó tanto en tanto volumen, ¿no? Y ya nos queda en total nuestra reacción, no sé, de 100 mililitros, por así decirlo, un ejemplo exagerado. Y nosotros decimos, híjole, no, pues es que eso no tengo ningún vaso de precipitado, ningún matraz, nada que sí soporte esa cantidad, bueno, 500 mililitros, ¿no? No tengo ese matraz o ese vaso de precipitado, solamente tengo uno de menor volumen. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos, obviamente conociendo pues las cantidades que hay que utilizar con el volumen que nosotros buscamos para obtener pues cierta cantidad en la cual nosotros queremos tener nuestro reactivo, pues simplemente podemos modificar por ahí la cantidad o el volumen que nosotros estemos buscando, conservando las naturalezas que nosotros necesitamos de nuestro reactivo, y ya con esto lo podemos adecuar o lo podemos cambiar. Entonces, bueno, todo va a depender de lo que nosotros necesitemos. Hay veces que sí nos podemos basar en los datos que se mencionan en el artículo, pero hay veces que los podemos pues acercar al material o a las características con las cuales nosotros queramos trabajar. Simplemente es conocer bien nuestro reactivo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que normalmente yo les recomiendo? Bueno, cuando es la primera vez que vamos a hacer o conocer nuestro método de síntesis, pues podemos trabajar con una tablita similar, en donde vamos a poner la síntesis o el material que nosotros estemos buscando, y abajo vamos a ir poniendo nuestros artículos. Entonces, ¿qué es lo importante de revisar aquí? Pues poner el método de síntesis para conocer qué diferentes métodos de síntesis hay, o si ya nosotros tenemos definido uno en específico que queremos utilizar, pues simplemente lo colocamos ahí, ¿no? Bueno, yo quiero trabajar con método hidrotermal. Ok, nos vamos con puros artículos que estén trabajando con método hidrotermal. Después vamos a colocar también los reactivos que nosotros necesitamos. Ahí los vamos a anotar. Aquí ya no va a importar todo el relleno de los artículos, de la introducción, del estado del arte. No, aquí ya vamos a tomar todos estos puntos muy específicos que nosotros buscamos para poderlos colocar. Entonces, bueno, tenemos un segundo lugar en donde vamos a poner todos los reactivos de cada uno de nuestros artículos que nosotros pues estamos revisando. El tiempo, que es algo que hay que tener en consideración también. ¿Cuánto tiempo es el que se tarda o nos tardaríamos en poder obtener este material? Esto me refiero, no sé, hay veces que en nuestra síntesis dejes agitar por 3 horas y después agregas el siguiente reactivo y lo dejas por, no sé, 3 horas y después lo dejas que se precipite, no sé, 1 hora y después lo calientas o lo enfrías, o sea, ir contando todo este tiempo en el cual nosotros debemos de saber cuánto tiempo aproximadamente nos tendríamos que tardar. También dejamos un espacio para algunas consideraciones especiales en los cuales, pues no sé, si necesitamos un equipo en específico, a lo mejor tratamiento térmico, alguna atmósfera de algún gas en específico, o sea, aquí consideraciones especiales que nosotros necesitamos para realizar nuestra síntesis. A un ladito podemos poner ya cosas de nuestro material
qué morfología es la que se obtuvo utilizando estos parámetros específicos, qué morfología, qué dispersión. Hay veces que nada más nos dicen, bueno, nos enseñan las imágenes más bonitas, ¿no? Así de, bueno, todas están en 20 nanómetros. Sin embargo, si después vemos otras imágenes en el mismo artículo, pues ya vemos que hay otros monstruos, ¿no? O sea, hay mucha dispersión en el tamaño. Entonces todo depende de lo que busquemos, pero sí, eso es un punto importante para nosotros garantizar que son de 50 nanómetros, pues obviamente vamos a buscar aquí de, híjole, ¿no? O sea, si es bien rápido, si tengo los reactivos, pero la dispersión de tamaños como que está muy abierto o lo quiero muy cerrado. Todo depende de lo que estemos buscando. Y bueno, la estructura cristalina. ¿Esto por qué es importante? Porque hay muchas fases que puede llegar a tener un mismo material. Entonces, hay veces que sí nos va a ser representativo y hay veces que lo podemos, pues como que, pues decir, bueno, con que me salga esta fase ya con eso. Entonces, hay que también tenerlo ahí presente. Entonces, morfología, dispersión, la estructura cristalina. Y de nuestro artículo que estamos revisando también hay que tener presentes las técnicas de caracterización. ¿Esto por qué? Porque hay veces que no solamente es hacer la síntesis y hacer chonguitos porque nos salga, sino que ya cuando nosotros lo empecemos a caracterizar, ahora viene la siguiente parte, ¿con qué lo comparo, no? O estos grupos funcionales, ¿qué son? ¿Esto dónde venían? Nadie me dijo, estos puntos en difracción de rayos X, ¿esto qué es, no? ¿Y qué es lo que nos van a pedir? Pues tienes que ahora tú realizar pues todo este vertido de información en donde, bueno, no importa que solamente te salga esa grafiquita, sino esa grafiquita qué es, qué tiene. Entonces hay que ponerlo ahí para nosotros ya tener así como que, bueno, ya cuando lo caracterice, pues ya voy a comparar mis datos o cierta información dependiendo de lo que nosotros estemos buscando. La mayoría de los artículos sí hacen mención de grupos funcionales, planos cristalinos. Hay algunos que sí lo ponen muy detallado, hay otros que nada más se basan en los principales. Entonces, para poder tener de referencia qué es lo que nosotros estamos buscando, pues es importante colocarlo. Y también la aplicación. Vamos a ver que a lo mejor el mismo artículo, y si solamente nos vamos por puro método de síntesis como importancia, pues se puede aplicar en diferentes aplicaciones, en diferentes áreas, en las cuales pues nosotros vamos a poder elegir en qué aplicación o en qué área pues a nosotros nos gustaría estar trabajando. Y bueno, ya en las observaciones, pues también ahí anotamos, ¿no? Bueno, como que este método de síntesis como que sí estuvo padre, ¿no? O de aquí se lo voy a sacar ciertas referencias, o no sé, ciertas observaciones que ustedes vayan viendo, así como que, este sí es el padre, ¿no? Este sí es el bueno. Hay que ir conociendo de cada uno de ellos qué es lo que nosotros pudiéramos pues sacar de toda esta información. Ahora se los repito, esto nada más es como un consejo, no es porque siempre debe de ser así. Sin embargo, si se dan cuenta, pues ya con eso nos evitaríamos tener 50 artículos y estar ahí revisando uno por uno dónde lo leí, sino simplemente o hasta en observaciones podemos poner, es el artículo 1 o el artículo 2 o no sé, y que así los guardemos y rápidamente vamos a poder acceder a la información que nosotros estamos buscando. Y bueno, les comentaba que hay veces que siempre decimos, no, pues ya me voy a poner a preocuparme por los reactivos que estoy utilizando ya hasta que esté trabajando en los laboratorios, y hay veces que pueden llegar a suceder accidentes. Entonces, como parte de toda esta búsqueda bibliográfica que necesitamos hacer, hay que leer las datasheets de los reactivos que nosotros utilicemos. Porque bueno, ahí van a venir muchísimas cosas, pero lo que importa es que nosotros conozcamos las naturalezas. Por ejemplo, si hay alguno que es muy oxidante, es muy corrosivo, pues obviamente eso nos va a decir que debemos de tener cuidado, porque si nos cae en la mano, si nos cae en los ojos, pues nos va a lastimar. Entonces todo eso se va a leer pues con ciertos cuadritos, cierta información que para no extendernos más no lo vamos a mostrar. Sin embargo, es importante que lean las hojas de seguridad antes de que ustedes lleguen al laboratorio y empiecen a trabajar. Si no conocen los reactivos, si nunca los han utilizado, vayan y lean
ciertas cositas, no sé, si me caen los ojos, ¿qué debo de hacer? Si lo huelo, si lo inhalo, ¿qué puede pasar? Hay algunos que ya desde aquí nos va a decir si son exotérmicos, si tienden a reaccionar violentamente, entonces todo eso lo vamos a poder conocer desde estas hojitas de seguridad y no va a ser necesario que nosotros estemos ya ahí trabajando en el laboratorio para que pues nos quememos las mucosas o digamos, sí, cierto, ¿no? Como que sí necesitaba utilizar la campana o como que sí eran importantes los guantes y evitar accidentes. Entonces todo esto es conociendo estas hojas de seguridad. Y bueno, ahora sí, vamos a pasar. Esto fue como que estas cositas que hay que tener en consideración. Esta información que también necesitamos de nuestros métodos de síntesis. Esperamos que para ahorita que todavía están realizando su búsqueda bibliográfica, no se vale que solamente con un artículo ustedes quieran basarse para hacer toda su síntesis. Hay algunas ocasiones y hay proyectos en los cuales sí se vale, pero sin embargo, como aquí queremos que conozcan bien su material, las aplicaciones, los reactivos, no se vale basarse en una sola receta, sino conocer qué variables o qué otras cosas pueden ustedes pues tener en consideración en el caso a lo mejor de que si no existen los reactivos, cómo se puede resolver. Entonces, por eso es importante que puedan leer bastante bibliografía. Y bueno, ahora vamos a ver ya. Si nosotros ya sintetizamos, ya elegimos la receta o ya hasta hicimos una modificación, ahora sí, ¿dónde vamos a poder aplicar nuestros materiales? Para la búsqueda bibliográfica mínimo deben de ser de 80 a 100 publicaciones las que debe de tener al final su reporte. Entonces traten de irlo haciendo de manera adecuada, por eso es que se están repartiendo la información. Una tesis de licenciatura puede tener de 30 a 50 referencias bibliográficas aproximadamente. Ya si es una muy buena tesis puede pasar de 50. Si estamos hablando de maestría puede ser de unas 60 a 80 referencias. Si es una muy buena maestría puede tener más de 80. Y ya cuando es una tesis de doctorado mínimo debe de tener 100 para arriba. Entonces les vamos a pedir que fuera como si ya estuvieran en posgrado, que por lo menos lleguen a 70 publicaciones las que tomen en cuenta para su estado del arte por equipo. Y bueno, en el caso de la nanocelulosa, cuando vamos a empezar a obtener este tipo de materiales, recuerden que pues es un compuesto de origen orgánico. En mayor medida siempre van a encontrar este compuesto químico, sobre todo pues en la corteza de los árboles. Recuerden que es un polímero orgánico y la gran ventaja que va a tener pues es que incluso puede llegar a ser cristalino. Entonces cada una de las paredes celulares y a su vez pues toda la parte de la materia orgánica de todas las plantitas, pues va a ser muy fácil que podamos encontrar esta molécula presente ahí. Ahora, ¿qué cambia de la celulosa a la nanocelulosa? Recuerden que pues la celulosa es como ese polisacárido que tenemos ahí, o bueno, ese disacárido que tiene unos grupos hidroxilo que están unidos por un grupo epóxico. Esa cadena tan cortita que vamos a tener ahí es lo suficientemente estable como para que se pueda formar pues un polisacárido de manera autoconsistente en cada una de las membranas celulares que tienen las células vegetales. Cuando vamos a estar trabajando con nanocelulosa, sus propiedades cambian abruptamente debido a que, pues como tienen muy baja dimensión, pueden ayudar a que incluso tengan pues, propiedades antibacteriales, propiedades ópticas, pueden servir también como un refuerzo de una matriz polimérica o que incrementen sobre todo las propiedades de plasticidad o elasticidad de algún material. Incluso pueden llegarle a dotar de una serie de cualidades para que sirvan como un biomarcador, para reconocimiento molecular, lo pueden ocupar para un biosensor. En el área, por ejemplo, ya un poquito más de los polímeros, pues pueden formar materiales híbridos. Entonces tiene muchísimas aplicaciones, todo va a depender de qué es lo que le quieran realizar. La idea que proponen ustedes de obtenerlo del lolote del maíz es una idea muy, muy buena, muy inteligente, porque se podría obtener en grandes cantidades. Entonces, la nanocelulosa tiene muchísimas propiedades como material de soporte,
como también biomaterial, se puede utilizar incluso hasta también en procesos de regeneración celular, debido a pues todos los grupos funcionales que tiene de los hidroxilos. Es muy fácil llegar a bioconjugar este tipo de material. Y bueno, en el caso de que lo quisieran ocupar como propiedades antibacteriales, pues también se puede, debido a que se podrían llegar a hacer algunas pruebas para cultivo, hacer algunas placas, y eso nos va a ayudar bastante a que se puedan observar el halo de inhibición que puede llegar a tener con algunos microorganismos. Recuerden que la nanocelulosa, pues dependiendo de con qué polímeros la lleguemos a mezclar, van a tener diferentes propiedades y consistencias. Un área que se llama ingeniería de tejidos utiliza mucho este tipo de materiales híbridos, o como se les conoce en la literatura como nanocomposites. Es una manera también muy interesante de abordar este tipo de precursor orgánico. Además de que se puede llegar a mezclar con diferentes tipos de materiales, no solamente con polímeros orgánicos o inorgánicos, también lo podemos mezclar para fabricar algunas emulsiones, en el caso de que utilicemos algunas resinas epóxicas, ácidos orgánicos, algunas, por ejemplo, parafinas, que pueden llegar a ser algunas ceras micro o monocristalinas, para alterar drásticamente las propiedades físico-químicas de esta molécula. Incluso se podrían llegar a fabricar filamentos para las técnicas de impresión en 3D utilizando ácido poliláctico, por ejemplo quitosano, o algunos otros polímeros que pues ya son de muy alto interés para esta área de la ingeniería de tejidos. Si ustedes prepararan una solución acuosa utilizando nanocelulosa y un polímero que se pueda fabricar por electrohilado, pues ya se podrían generar pues una serie de tendones artificiales, músculos artificiales, piel artificial. Entonces las propiedades son muy grandes y muy vastas. Va a depender de qué es lo que estén buscando ustedes. Estas fibras que estamos platicando, que tienen muy bajas dimensiones, pues nos van a ayudar mucho a que logremos manipular pues el área superficial que tienen las nanoestructuras. En el caso del electrohilado, pues es muy bueno llegar a implementar la nanocelulosa, debido a que podemos crear pues esta serie de tejidos o andamios tridimensionales para incorporarlos en una matriz que tenga mejores propiedades mecánicas. La metodología de electrospinning es una técnica también muy noble. Únicamente requiere que pues el electrolito o la solución acuosa pues se pueda llegar a polarizar, se requiere un solvente polar. En el caso de que pues decidieran pues tal vez hacer algún desarrollo en el área de ingeniería de tejidos, que también lo pueden llegar a tomar en cuenta, pues tendrían que considerar que esta técnica de electrospinning también es una muy buena opción. Recuerden que esta técnica va a depender mucho de la viscosidad, la distancia que exista de la aguja al cátodo. También vamos a requerir diseñar con una cierta geometría el colector, si este colector va a estar en constante movimiento, ya sea para ir hilando las fibras, o si se va a tener de manera estática. Bueno, se tiene que diseñar una manera adecuada para que el hilado del material pues sea lo suficientemente homogéneo como para que no se degrade, o al momento de que sale de la aguja hacia el cátodo pues tampoco no sufra ningún proceso de degradación. Recuerden que aquí lo complicado son los procesos de oxidación. Si se puede hacer en una atmósfera inerte, este tipo de método de síntesis sería lo mejor, pero bueno, obviamente eso requiere una infraestructura especializada. Si nos vamos a ir por la parte de, en lugar de fabricar fibras, utilizar películas, también tiene muy interesantes aplicaciones, debido a que podemos hacer incluso recuperación de iones o metales pesados, que me parece que alguno de los equipos también lo propuso. Esto pudiera sonar un poquito más razonable en el caso de los spions, sin embargo la nanocelulosa también tiene la habilidad de generar eso. Obviamente debemos de generar un proceso de funcionalización de este material, y dependiendo cómo es que se aplique sobre una superficie, pues vamos a lograr cambiar drásticamente sus propiedades físico-químicas, sobre todo para absorción o desorción de alguna molécula o algún ion. Esto se puede llegar a trabajar en el área de la electroquímica o en el área del spin coating, debido a que debido como estamos utilizando o polarizando el material con una fuente de poder, y aparte el electrolito que tenemos puede tener algunos cationes o algunos aniones, es muy fácil
que pudiéramos llegar a pensar en este tipo de aplicaciones, sobre todo como un recubrimiento o para generar una superficie autolimpiable en el caso de su empaque biodegradable. Si estuviéramos hablando ya de aplicaciones un poquito más exóticas o un poquito más complejas de obtener, pues se pueden llegar a fabricar incluso hidrogeles o aerogeles a partir de la nanocelulosa. Muchas estructuras en la naturaleza, como las hojitas, los dientes de león, estas florecitas, pues todo su peluchito, como yo le digo, tiene un nombre en particular, pero ahorita la verdad no recuerdo cuál es su nombre científico, pero toda esta estructura orgánica que tiene ese peluchito, pues está hecho a base de nanocelulosa. Entonces es un material muy interesante esta planta desde un punto de vista tecnológico, debido a que es muy ligero y liviano, y obviamente aquí en la imagen, si colocamos un aerogel encima de un diente de león, pues podemos observar que es tan ligero que incluso no se llega a deformar esta plantita, que pues es muy frágil. Prácticamente soplándole con una pequeña corriente de aire se puede llegar a despeluchar y pues ya nada más queda la pura cabecita de la planta. Entonces, si quisieran trabajar alguna aplicación así, también podría ser de gran interés. Son ideas que les damos porque tanto los hidrogeles como los aerogeles tienen aplicaciones en dos sectores muy importantes. Los hidrogeles se pueden ocupar para la liberación controlada de fármacos, o si quieren hacer el suministro, ¿cómo decirlo? Pues de manera controlada, dependiendo del pH o la solución que ustedes lleguen a implementar. Esto sirve para también remediación ambiental. En el caso de que quieran inmovilizar alguna sustancia tóxica, bueno, los hidrogeles son muy buena opción. En el caso de los aerogeles, pues se ocupan más para el área de la ingeniería aeroespacial, debido a que pueden servir como matriz o fuselaje de diferentes tipos de materiales. Entonces pueden ser muy interesantes también si los llegan a considerar. Por ahí, si alguien quiere hacer como que su próximo cohete espacial o alguna propuesta interesante, como un material de soporte estructural o una matriz que pueda fácilmente tener un muy alto coeficiente de difusión térmica, pueden llegar a considerar también un aerogel de nanocelulosa. Ahora, en el caso de que ustedes quisieran trabajar pues ya en el área de los biomateriales, pues creo que también eso es de mucho interés, muy importante, debido a que pues la ingeniería de tejidos es algo que muchas personas quieren abordar. La liberación controlada de fármacos pues ya lo platicamos. Sin embargo, cuando utilizamos como biomaterial la celulosa, puede promover la regeneración celular, la cicatrización, si se funcionaliza con otro tipo de nanopartículas, ya sea metálicas o semiconductoras, pueden incluso pues favorecer todavía más esta aceleración de algún proceso de cicatrización, o que empiecen a poblarse una serie de células en algún tejido que pues nos interese llegar a reconstruir. En el área de, por ejemplo, la osteointegración, se ocupa mucho la nanocelulosa como matriz o como soporte estructural, debido a que la hidroxiapatita pues es bastante compatible debido a estos grupos oxigenados que tiene la nanocelulosa, y como el fosfato de calcio tiene muchísima actividad y transporte catiónico, es muy fácil que las celulitas se lo coman y empiecen a generar los osteoblastos para que se repueblen pues todas las celulitas de hueso. Entonces, este tipo de aplicaciones son importantes para que ustedes tomen en cuenta esta información y tengan un panorama completo. Y bueno, en el último de los casos también, que fue el que propusieron ustedes para el área sector agroindustrial o el empaquetamiento de alimentos, también es muy interesante esta disciplina, debido a que no solamente podemos garantizar que se incremente el periodo de vida de algún alimento, sino que también podemos incrementar pues incluso la absorción de nutrientes, que se pueda lograr una mejor integración de algún precursor químico que incluso estimule a nuestro sistema inmunológico, como lo es el zinc. Los puntos cuánticos de oxi-zinc pueden incrementar, debido al ion zinc, muchísimo nuestro sistema inmunológico en el caso de que tengamos bajas las defensas. Entonces puede servir, aparte de que nos dé la habilidad de incrementar la vitalidad o la durabilidad de un alimento, nos puede servir como un hidrogel para ir suministrando de manera controlada
los nutrientes, ya sea en alguna plantita o si va a ser directamente un producto ya final, terminado, que se pueda adquirir en un centro comercial, pues se pueden intensificar los sabores o que pueda tener una mejor experiencia el usuario al momento de ingerir. Entonces, hay muchas aplicaciones que pueden tomar en cuenta. Aquí les dejamos algunas referencias por si lo quieren ir checando, ¿ok? Y bueno, en el caso de los dispositivos electrónicos, pues también está interesante cómo podemos aplicar la nanocelulosa, debido a que se pueden desarrollar diferentes tipos de dispositivos semiconductores. Sobre todo en el área de la electrónica de potencia, pues se requieren sobre todo los supercapacitores para poder almacenar la energía, debido a que pues lo que siempre buscan todos es tener una batería que pueda retener una muy alta corriente eléctrica, bueno, sí, más bien una carga muy elevada en faradios, y que se pueda descargar y cargar prácticamente de manera instantánea. Entonces, estos supercapacitores de celulosa también pueden ser muy interesantes, debido a que pues pocas baterías, sobre todo las que son de polímero con litio, tienen la habilidad de generar esto, porque o son muy costosas o cuando se degradan, porque el polímero se deteriora por este proceso de recarga electrónica, contaminan muchísimo al ambiente. Entonces, imagínense desarrollar una batería eléctrica biodegradable. Entonces, eso puede ser también muy interesante en el caso de que quisieran tomarlo en cuenta, debido a que se puede tener estas aplicaciones. Si lo quisieran utilizar como un biosensor o un sensor para reconocimiento molecular, también se podría realizar, debido a que pues todos los grupos oxigenados que tiene la nanocelulosa, o bueno, la cadena de celulosa en particular, es afín a muchas biomoléculas que pueden estar embebidas en algún fluido fisiológico. Entonces también la nanocelulosa es muy noble en este sentido para poder trabajar con este tipo de materiales. Y en el caso de que quisieran trabajar algún actuador, electrónica de potencia, para ya sea algún cierto tipo de maquinaria pues ya especializada en el ramo de la producción en masa, pues también se puede llegar a tener un control bastante bueno con este tipo de dispositivos. Recuerden que el área de los PCBs es uno de los ramos de la electrónica pues más recurridos, debido a que pues toda la fabricación de la industria automotriz, la maquinaria bueno, más bien la metal mecánica para fabricación de máquinas especializadas, componentes de algún otro tipo de máquinas, ya sea para tractores, aviones, barcos, etcétera, pues cuando se está fabricando se requieren PCBs que tengan pues un muy buen desempeño, que tengan una ultra alta precisión para manejar cortes de manera muy específica, debido a que los equipos de CNC cuando se programan pues requieren ser súper especializados. E incluso aquí podemos llegar a tener hasta equipos que pueden ser de 4, de 5, de 6 hasta 7 ejes, ya dependiendo de qué tanto pues nos podamos explayar en el presupuesto, pues se pueden obtener dispositivos muy sofisticados. Entonces los actuadores puede ser una muy buena también propuesta para poderlos integrar a este tipo de maquinaria especializada en el ramo sobre todo de la automatización, para que no piensen que la nanocelulosa nada más se aplica en el área biológica o ambiental, también tiene que ver con la industria de los semiconductores. Y bueno, aquí pues si ustedes van a empezar a evaluar cuáles son las propiedades de este material, pues recuerden que prácticamente cualquier nanoestructura se puede migrar a cualquier sistema. Lo que vamos a requerir pues es sobre todo identificar sus propiedades y saber con precisión cómo y para qué la vamos a ocupar. Entonces en esta laminita pues se ejemplifica bastante bien cómo es que dependiendo del tipo de técnicas de caracterización, las propiedades y sobre todo el uso que le vamos a llegar a dar, pues podemos incluso llegar a migrar a diferentes áreas, para que ustedes se den cuenta cómo realizando una correcta búsqueda bibliográfica pueden tener un panorama global de cómo es que se puede llegar a migrar a algún sector industrial su proyecto. Recuerden que eso es muy importante. No nada más es que busquen papers, que resuman la información, que vean, sí, este está fácil, este método está difícil, este no, este sí. Deben de justificarlo en base a su sector industrial,
Entonces, los papers que van a buscar también tienen que ver con las técnicas de análisis, cómo se puede implementar en algún sector industrial, cuáles son los números de ese nicho de mercado, si va creciendo, si va bajando, cuáles son los desarrollos actuales o productos, vamos a decirlo así, estrella de esos sectores industriales. En el caso del sector automotriz, pues cuáles son los autos que se venden más, cuáles son las armadoras que fabrican más coches, cuál es la facilidad o el número de proyectos que estas empresas están recibiendo de manera pues ya sea anual, semestral, bimestral. Hay que realizar una vigilancia tecnológica exhaustiva para que ustedes puedan determinar de, bueno, sí se puede aplicar el proyecto en esta industria porque tal empresa que está en tal país invierte tanto billete al año o mensual o trimestral o semestralmente en que se ocupe ese dinero en investigación y desarrollo porque ya sacaron tal proyecto que tiene tal nanocosa y sirve para esto y esto y esto y ya se está aplicando en tal país este producto. Si se puede que averigüen hasta ese nivel de curiosidad, estaría excelente. Pero obviamente, pues, mientras más información encuentren, es mejor para aterrizar el proyecto, ¿ok? Entonces, tomen mucho en cuenta el sector industrial, cuáles son los productos estrella de ese nicho de mercado y qué técnicas necesitan para demostrar que es un producto competente. O sea, ¿cómo le voy a hacer para demostrar que este producto es de excelente calidad y que puede competir contra algo que ya esté en el mercado? En el caso de los Spy-Ons también vamos a echarles chisme un poquito de cómo se pueden llegar a ocupar estos materiales para que también pues no se vayan en blanco, no nada más los de nanocelulosa, les vamos a dar información. Recuerden que los Spy-Ons es el acrónimo o es el término que nos hace referencia a nanoestructuras que tienen una composición a base de óxido de hierro. No siempre quiere decir que sean a base de óxido de hierro, pueden ser aleaciones de níquel cobalto, de titanio cobalto, molibdeno platino, etc. Recuerden que todos los materiales que tienen propiedades magnéticas son los metales de transición que se encuentran en la tabla periódica. Recuerden que también tenemos diferentes propiedades magnéticas, algunos son paramagnéticos, otros son diamagnéticos, otros son ferromagnéticos, otros son ferrimagnéticos, otros son antiferromagnéticos y otros son superparamagnéticos. Y obviamente cada uno de esos tipos de magnetismo pues tiene diferentes aplicaciones. Entonces, en este sentido, las aplicaciones de los Spy-Ons pues en su gran mayoría siempre son para el área biomédica. Sin embargo, vamos a estar checando pues qué tipo de cosas podemos llegar a trabajar con ellos. En el caso de que nos interesara proponer estos materiales como un agente de contraste para hacer resonancia magnética nuclear, pues son los mejores candidatos para realizar tal tarea, debido a que, recuerden que por excelencia el gadolinio es el compuesto químico que tenemos nosotros que utilizar para obtener este tipo de imágenes de algún paciente. Sin embargo, el gadolinio, recuerden que el nivel de, vamos a decirlo así, de bioacumulación en nuestro cuerpo es muy elevado, tarda varias semanas, incluso a veces meses, en que podamos llegar a desechar todo el gadolinio que adquirimos al momento de realizar algún análisis de este tipo. Entonces los Spy-Ons, como tienen esta habilidad de generar una imagen de contraste de muy alta resolución y que aparte se pueden llegar pues a teledirigir a partir del equipo de resonancia magnética nuclear, es un poquito más fácil que se puedan llegar a expulsar del cuerpo, o por lo menos la bioacumulación pues no está tan presente como sí lo es con el gadolinio. Entonces, si a ustedes les interesara generar un biomarcador o un agente de contraste para resonancia magnética nuclear, sería muy buena idea también. En el caso de que se quieran ir por la parte de los fármacos, cómo le agregamos nanochochos a alguna enfermedad, esto también es muy interesante, debido a que dependiendo de los sistemas de liberación controlada que ustedes lleguen a implementar, pues esto se puede aplicar de una manera muy, muy directa sobre el tejido dañado, o probablemente necesitemos encontrar una ruta óptima para que estos materiales se puedan dirigir al órgano o al tejido de interés. Recuerden que cuando vamos a estar trabajando liberación controlada de fármacos, se requiere un proceso de señalización molecular muy sofisticado.
Aquí a veces lo difícil, aparte de obtener el material, es que se pueda realizar la correcta bioconjugación con algún bioreceptor que sea afín a alguna biomolécula que esté expresando la celulita, pues que esté enfermita. Esto no es tan fácil porque dependiendo de la ruta metabólica que vayamos a seguir, se puede hacer monstruosamente complicado el dirigir de manera, vamos a decirlo así, autónoma a este tipo de materiales. Sin embargo, si se quieren aventurar en la liberación controlada de fármacos, no pasa nada, solamente deben de concretar cómo podrían llegar a resolver todos esos obstáculos. Y para eso, pues pueden tener tres opciones, ya sea que ustedes únicamente trabajen en el diagnóstico de alguna enfermedad o cuando se exprese alguna biomolécula en alguna célula que se encuentre dañada, ya sea que ustedes trabajen directamente en la terapia de cómo le hacemos para inhibir o tratar de resolver ese problema de salud a partir de este tipo de materiales, o ya si son bien pros, pues pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo, que sería un dispositivo teranóstico. Entonces va a depender mucho de qué es lo que quieran trabajar, porque esta área pues de la nanomedicina, recuerden que es nano de cuarta generación, entonces tiene su grado de complejidad por sí sola desde el momento que se va a abordar. Si tal vez no se quieren ir tan lejos y les interese más, pues desarrollar la parte del diagnóstico, que sería algo muy práctico, se pueden trabajar una serie de biomarcadores que es un poquito más sencillo, sin embargo también tiene su nivel de complejidad, debido a que pueden ser directamente en algún tejido, en algún órgano, o si quisieran una célula, pues también pueden llegar a inmovilizar alguna estructura biológica sobre una nanopartícula. Cada estímulo que le apliquen a este tipo de materiales, recuerden que pues en su gran mayoría van a tener que hacer uso de las propiedades superparamagnéticas y de la hipertermia en el caso de que quisieran trabajar pues un dispositivo que tenga la habilidad ya sea de identificar alguna enfermedad o que a partir de, recuerden que existe una técnica que se llama relajación magnética, que cuando ese campo magnético se altera al momento de entrar en contacto con la biomolécula de nuestro interés, genera ese corrimiento en cuanto a pues una señal que nos da el campo magnético. Entonces, esa técnica de relajación magnética podría ser útil en el caso de que les interesara trabajar esto. Si van a estar haciendo un poquito de cosas pues que tienen que ver más con cómo le podemos llegar a hacer para implementarlos en otros sistemas y formar estructuras híbridas, pues ya sea que lo puedan mezclar con algún polímero, con alguna otra sustancia que tenga la habilidad, ya sea de incrementar la humedad o la retención de otro tipo de materiales, para que puedan formar pues estos sistemas que son como los hidrogeles o los aerogeles. Este tipo de matrices, vamos a decirlo así, poliméricas superparamagnéticas, son muy interesantes, sobre todo para la remediación ambiental también. Pueden llegar a acumular iones o metales pesados con un cierto grado de facilidad. Este tipo de aplicaciones son las que la mayoría llega a trabajar debido a que pues, es práctico llegarlas a obtener. Sin embargo, aquí lo complicado es que se tenga una muy buena dispersión del material o la fase dispersa, que sería pues de los espayons, porque la matriz de soporte, que sería el polímero, a veces no le da chance de que tengan una adecuada difusión a través de toda la matriz. Entonces, este tipo de aplicaciones pueden ser interesantes para ustedes en el caso de que quisieran trabajar algo de la parte de remediación ambiental, ya sea que lo trabajen como microesferas o nanoesferas. Recuerden que con el electrospinning pues es una técnica que da mucha bondad en cuanto a diferentes aplicaciones. Y bueno, si ustedes ya se quisieran meter en algo muy high, pues ya podrían combinar diferentes tipos de propiedades, no solamente liberación controlada de fármacos o recuperación de iones, pues lo pueden ocupar también para imagen, puede ser para hipertermia. Si quisieran inmovilizar algún isótopo radioactivo a partir de superparamagnetismo, también se puede. En el caso de que quisieran estimular el sistema endocrino, pues también con algunos ciertos tipos de anticuerpos podrían llegarlo a realizar. Recuerden que esto ya es un sistema de nanosistemas, entonces si combinan varias propiedades, obviamente pues pueden llegar a tener
muy buena respuesta de este tipo de plataforma molecular, pero sí costaría bastante trabajo llegar a construirlo. Entonces, tanto podemos ir de algo muy sencillo como algo muy sofisticado, todo va a depender de sus intenciones y qué es lo que quieran trabajar con su proyecto. Y en el caso de los puntos cuánticos, también vamos a estar explicando algunos ejemplitos para que no, en el caso de que no sepan todavía para dónde irse, pues tengan una mejor idea. Recuerden que estos sistemas de cero dimensión son los más complicados de estabilizar, son los sistemas también que requieren un mayor control en la síntesis. Aquí sí se toma en cuenta 100% la pureza del material. En este sentido, para fabricar un punto cuántico de manera adecuada, pues se requieren también estrategias en cuanto a la ruta química, el tipo de condiciones de presión, temperatura, pH. Estos sistemas son muy sensibles a las vibraciones. Muchos estudiantes cuando vienen con nosotros piensan que, ay, qué exagerados, pero ustedes se han dado cuenta cómo cuando alguien sale al baño y azota la puerta, ya con eso puede virar la solución y ya se les aglomeró su síntesis. Entonces, estos sistemas es muy complicado llegarlos a controlar al 100%, sin embargo, no es imposible si ustedes siguen todos los parámetros adecuados. Recuerden que para que se tome en cuenta como punto cuántico, debe de venir justificado en su estado del arte, en la bibliografía, qué quiere decir el radio de excitón de Bohr. Recuerden que de ahí es de donde se parte para poder explicar por qué es un punto cuántico. Punto cuántico no nada más es que sea muy chiquito, es que debe de existir un parámetro, vamos a decirlo así, mecanocuántico, que se debe de cumplir, que es el radio de excitón de Bohr. Cuando el radio de excitón de Bohr es mayor al tamaño de la nanopartícula, ocurre una cosa, y cuando el radio de excitón de Bohr es menor al tamaño de la partícula, ocurre otra condición. Eso es lo que deben de encontrar para justificar si van a trabajar con puntos cuánticos o serían nanopartículas. Eso es muy importante. Recuerden que estos sistemas, al ser de muy baja dimensión, pues todavía es más difícil controlarlos. Si de por sí un anticuerpo ya es muy pequeñito, es una estructura bastante especializada, si habláramos, por ejemplo, de material genético en su más sentido puro, como puede ser un prión o, por ejemplo, algún codón de ADN o de ARN, pues todavía es más pequeñito. Entonces recuerden que esto es para que vean qué tan chiquitito puede ser un punto cuántico. Hablando de sistemas de dimensión cero, pues todavía son más pequeños que algunas estructuras proteicas, aminoácidos, enzimas o incluso biomoléculas. Entonces tomen en cuenta eso, porque al ser sistemas de muy baja dimensión, pues requieren algunos truquitos extra para que los puedan llegar a funcionalizar o sobre todo para aplicar en diferentes tipos de cosas. ¿Qué tipo de cosas les pueden hacer a los puntos cuánticos? En su gran mayoría pues se utilizan como biomarcadores, debido a que casi todos los puntos cuánticos pues tienen una muy alta, sobre todo fotoluminiscencia o fluorescencia. Esto es muy útil porque en el área del diagnóstico y todos los biomarcadores que sirven a partir de fluorescencia pues son lo que se está buscando, debido a que se puede incrementar abruptamente la señal o esta emisión espontánea de luz si se excita correctamente en algún tejido o en algún órgano. Entonces tomen en cuenta esto para que al momento de que realicen la funcionalización pues deben de escoger adecuadamente una ruta de síntesis que no inhiba o que no pasive las propiedades ópticas de su material. Porque recuerden que si lo recubren de una manera muy drástica, no van a tener oportunidad pues de que aprovechen las propiedades de fotoluminiscencia o de fluorescencia, debido a que la cubierta que le puedan llegar a colocar puede llegar a inhibir estas propiedades ópticas. En el caso de que los quieran ocupar para liberación controlada de fármacos, también se puede hacer, solamente que el proceso de bioconjugación también es complicado y bueno, se debería de seguir una ruta de síntesis óptima para poder trabajar con ellos. Si los quisieran ocupar para fabricar algún biosensor, eso también se podría llegar a implementar. Recuerden que todo va a depender del tipo de biomolécula, el electrodo que seleccionen y cuál sea el estímulo
que van a aprovechar, ya sea si va a ser transporte de materia, ya sea absorción de luz, temperatura, presión, campo eléctrico, campo magnético. Todo va a depender de cuál sea el tipo de energía que quieren llegar a aprovechar en estos sistemas de baja dimensión. Entonces, los puntos cuánticos tienen aplicaciones muy específicas debido a que es bastante difícil llegarlos a manipular. Y bueno, obviamente la aplicación más sofisticada pues es cómputo cuántico. Sin embargo, pues no tenemos un crióstato como el de IBM. Yo creo que eso sí lo podríamos llegar a descartar. Pero bueno, si encuentran algo interesante de cómo es que se puede implementar para el cómputo cuántico, también lo pueden agregar en su búsqueda bibliográfica. Algo que se está trabajando actualmente pues es el desarrollo en paneles solares. Recuerden que las celdas solares orgánicas son celdas de quinta generación, entonces ya existen celdas solares flexibles a partir de polímeros conductores y otra serie de materiales que pueden ayudar sobre todo a que en condiciones complicadas, sobre todo de iluminación, o de que en algunas superficies que se pueda tener un muy bajo, sobre todo índice de radiación solar, como son los países que están en el norte, como en Alemania, a ellos les cuesta mucho trabajo utilizar este tipo de tecnologías. Recuerden que a Alemania le llega como de un 1.2 a un 3.5% del total de la radiación solar que llega en todo el mundo. A México le llega del 68 al 73%. ¿Eso qué quiere decir? Que Alemania sin luz ya tiene una arquitectura autosustentable a partir de celdas solares. Y acá en México, que nos estamos rostizando, todos nos estamos haciendo morenitos todos los días por tanta radiación solar que incide sobre México, pues es un poquito lamentable que no tengamos este tipo de tecnologías por todos lados para sustituir en gran medida el porcentaje de combustibles fósiles. Entonces, si por ahí les interesa también desarrollar la parte de celdas solares de nueva generación a partir de puntos cuánticos, pues lo pueden proponer como un material que pueda unirse a este tipo de heteroestructuras. Y bueno, ya si lo quieren hacer todavía un poquito más high y que junten la parte pues ecoamigable y que sea autosustentable, pueden ocupar, por ejemplo, de la cáscara del huevo. Hay un compuesto químico que se puede llegar a obtener de ahí para funcionalizarlo y formar un punto cuántico. Entonces, este oxalato de niobio que se puede llegar a construir a partir de el precursor químico que tiene la cáscara de huevo, se puede llegar a formar un punto cuántico bastante interesante que ayude a incrementar de manera abrupta pues el rendimiento de una celda solar. Este paper también se los comparto, está interesante, lo leímos hace poquito, para que si les interesa ver cómo se puede construir una celda solar a partir de cáscara de huevo, bueno, pues ese tipo de cosas raras son las que llaman mucho la atención, así que si a alguien le interesa leer este paper, ahí está la referencia, ¿sale? Y bueno, en el caso de que ustedes quisieran trabajar, bueno, como habían comentado de óxido de zinc con el grafeno, pues ya también se sabe que se puede ocupar para celdas solares. También estuve leyendo información respecto a esto, sería una muy buena idea, solamente habría que justificar cómo es que se va a realizar la funcionalización de estos puntos cuánticos, qué tipo de material se debe de ocupar para que se pudiera generar este tipo de dispositivos fotovoltaicos. Hacer una celda solar también tiene sus complicaciones, sin embargo, si encuentran una manera adecuada de poder fabricar una celda a bajo costo y que podamos, con que tuviera el 1% de rendimiento mientras funcione, pues eso estaría excelente. Entonces no lo descarten si quieren trabajar la parte de óxido de zinc con grafeno para celdas solares a partir de puntos cuánticos. Bueno, creo que sí tendría bastante potencial por lo que hemos estado leyendo. Y pues creo que esto sería todo.